compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. En el mes de julio tenemos muchas fiestas litúrgicas que son apreciadas por el pueblo de Dios. Pero hay una en particular que ha llegado al corazón de prácticamente toda la Iglesia Universal. Me refiero a la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocida popularmente como Nuestra Señora del Carmen. Y este programa lo vamos a dedicar especialmente para reflexionar acerca de los orígenes de esta fiesta, de esta advocación mariana y también de todos sus frutos en el país y en el mundo entero. Así que no se puede perder este programa. No se aparte de nuestra sintonía, vamos a detenernos unos cuantos segundos y ya volvemos. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Para dialogar acerca de la belleza de esta fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo y para comprender un poco más sobre sus orígenes y sobre la orden de los frailes carmelitas, tenemos el honor, el agrado de contar con nosotros con un gran invitado, el párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Roma de San Salvador, el padre Mario Calderón Retana. Bienvenido, padre, qué alegría, qué gusto, qué honor que esté con nosotros. Un placer estar compartiendo con usted y con toda la audiencia. Muchas Padre, gracias por la invitación. Cómo no. Quisiéramos conocer, en primer lugar, padre, acerca de las raíces de lo que es el orden o esta orden de los padres carmelitas, y cómo dentro de ella surge esta advocación o este amor a la Virgen conocida como Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es su historia? Es una historia muy antigua porque tiene sus orígenes en el profeta Elías, ¿no?, que se refugia en el Monte Carmelo, y allí en el silencio es cuando escucha la voz de Dios, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, una serie de hombres se van a vivir como vivía el profeta Elías en las cuevas del Monte Carmelo, pues, a llevar su vida de oración, su vida de entrega a Dios, pero con el paso del tiempo, estas personas le piden al patriarca de Jerusalén, Alberto de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, que les dé una norma de vida para poder vivir en comunidad, ¿no? Y es así como entre 1209 y 1214 aproximadamente, no se sabe exactamente la fecha, pero es la fecha en que estuvo San Alberto de Jerusalén como patriarca, que le da una norma de vida, ¿no? Y a partir de ese momento empieza pues este estilo de vida. Y más o menos, ¿en qué tiempo se calcula comenzaron estos hombres a vivir en el Monte Carmelo y a vivir esta experiencia monacal? Es decir, en la Edad Media prácticamente pues se oficializa, pero más o menos ¿desde cuándo es que comienza esta experiencia de oración allí en el Monte Carmelo? Pues antes, digamos, no hay una fecha exacta, no se sabe exactamente qué fecha fue que empezaron a vivir ahí estos hombres. Lo que sí se sabe es esas fechas en las que ya le piden al patriarca de Jerusalén que le dé una norma de vida, y él se la da y la dirige a un hermano, ¿no?, el hermano Brocardo, ¿no?, que es el encargado, digamos en términos actuales, el superior, ¿no?, de la comunidad del que va
a quedar ahí. Pero oficialmente, por ejemplo, no hay una fecha exacta, ¿verdad? Como más adelante sí la va a haber con la fundación del Carmelo Descalzo que hoy conocemos como el Carmelo Descalzo por Santa Teresa de Jesús. ¿Y cuál va a ser la base del carisma, el carisma en sí del orden de los frailes carmelitas? Va a ser la oración, va a ser la contemplación, va a ser esa expresión del mismo profeta Elías, ardo de celo por la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ese es el lema que está dentro del escudo de la orden, ¿no? Ahí va a aparecer. Entonces, va a ser una vida puramente eremítica, ¿no? Viviendo en comunidad, pero de una manera eremítica, nada más con algunos momentos para la oración, para las comidas en común. Lo que pasa es que después, con la invasión de los moros a Tierra Santa, tienen que emigrar a Europa, ¿no? Y ahí es donde tienen que cambiar el estilo de vida para convertirse en una orden mendicante, ya de una vida más activa. Originalmente entonces no tenían contacto con la comunidad. No había un contacto con la comunidad, ¿no? Era un estilo de vida contemplativo, ¿no? Por eso el Carmelo en sí tiene esa dimensión apostólica, pero a la vez bastante contemplativa, bastante silenciosa y bastante hoy en día de la promoción de la vida espiritual. Y luego de volver a Europa y regresar a Tierra Santa, surge algo particular que va a permitir que la Iglesia se nutra de esta advocación de María Santísima, conocida como Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Cuál es el origen de esta advocación? El origen de esta advocación es bien interesante porque estos primeros ermitaños construyeron en la cima del Monte Carmelo una iglesia dedicada a la Virgen, ¿no? Ellos se llamaban hermanos de la Bienaventurada Virgen María, así, ¿verdad? Nada más. Pero al ir a Europa y tener que dar referencia de quiénes son, entonces ellos van a decir, nosotros somos los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, ¿no? Y de ahí surge. La aparición de la Virgen del Carmen se va a dar hasta el año 1251 y se va a dar en Inglaterra, no en el Monte Carmelo, sino al general de la orden, San Simón Stock. La orden está pasando unos momentos difíciles y San Simón Stock le pide a la Virgen un signo de que ella quiere que la orden continúe, ¿no? O sea, como un signo de su protección. Y entonces ahí es donde aparece valga la redundancia, la aparición de la Virgen a San Simón Stock dándole el escapulario. Este es el escapulario, ¿no? de la el orden hábito de la orden. El hábito de la orden, ¿no? Entonces el hábito lleva 3 partes, ¿no? El sayal, ¿no? El escapulario y la capucha, ¿no? Entonces la Virgen le va a dar el escapulario como un signo de protección, como un signo de aprobación, ¿no? De ahí viene este escapulario que pues normalmente usamos chiquitito, ¿verdad? Es decir, que esta parte del hábito de un monje, no solamente carmelita, quisiera saber si es así, siempre se llama escapulario, o solamente en la orden carmelita esta parte se le llama escapulario. No, siempre se le llama escapulario, sí. Es decir, el nombre lo toma propiamente de esa parte, del hábito. Del hábito, sí. No es que la Virgen le llama escapulario, sino que es por el nombre que proviene del hábito en sí. En sí, exactamente, sí. Y habiendo sucedido, habiendo acontecido esta aparición en Inglaterra, que luego se va a convertir en anglicana más adelante, ¿esto va a afectar a la congregación carmelita de alguna manera? No va a afectar, ¿no? Porque eso va a ser mucho tiempo después. Sí, entonces no, en ese momento no afecta en nada. Cuando eso acontezca, ¿ya se ha regresado al Monte Carmelo? Ya se ha estado en el Monte Carmelo, sí, ya. Lo que pasa es que en este momento, tal vez para entendernos un poquito, sí, existen 2 órdenes religiosas carmelitas, ¿no? Están los de la antigua observancia y estamos los carmelitas descalzos, ¿no? En el año
en 1562, Santa Teresa de Jesús, que ha entrado en el Carmelo, en 1535, en el Carmelo, hace una experiencia de volver a los orígenes de la orden, ¿no? Porque pues se había ido perdiendo mucho el sentido, ¿no? Y entonces ella quiere recuperar, ¿no? Entonces de ahí viene, hay todo un movimiento de reforma en esa época, no solamente con los carmelitas, sino con los franciscanos, las franciscanas. Entonces hay surgimiento de varias congregaciones, ¿no? Queriendo volver, ¿no?, a los orígenes, y Santa Teresa funda lo que hoy es las Carmelitas Descalzas, que son las monjas de clausura. Y en 1568, el 28 de noviembre, empieza San Juan de la Cruz con otros dos frailes, Antonio de Heredia y José de Cristo, la experiencia de lo que conocemos hoy como el Carmelo Descalzo, ¿no? Entonces, en la Edad Media, ¿no? Y entonces, volver a los orígenes significaría volver de una manera más profunda a la oración y a la contemplación. A la oración, a la contemplación, y en el caso de los frailes, siempre con la dimensión apostólica, ¿no? O sea, Santa Teresa no quitó la dimensión apostólica, la dimensión misionera, ¿no? Más bien la fortaleció, ¿no? Es decir que esta parte de los carmelitas descalzos, así llamado, va a tener como fundadora a una mujer. Va a tener como fundadora. Lo cual me imagino va a ser una revolución total en aquella época. Es interesante porque es la única orden religiosa que tiene como fundadora, masculina, que tiene como fundadora a una mujer. Entonces por eso nosotros hablamos de la Santa Madre, ¿no? Cuando nosotros hablamos, los carmelitas hablamos de la Santa Madre, no nos referimos a la Santa Madre Iglesia, ¿no? Nos referimos a Santa Teresa de Jesús. Y cuando hablamos del Santo Padre, ¿no?, nos referimos a San Juan de la Cruz. Para nosotros ellos son, ¿no?, y ellos son propiamente los fundadores de la orden. Y San Juan de la Cruz va a ser discípulo de ella para que después se forme la rama masculina, digámoslo así. Va a ser discípulo, sí, porque San Juan de la Cruz se ha ordenado como sacerdote carmelita, ¿no?, en ese tiempo que existía solamente, digamos, el Carmelo, ¿no? Y él quiere pasar a la Cartuja. Santa Teresa, que tiene un carácter bien fuerte, bien, ¿no?, animoso, y entonces le convence para que no deje la orden, sino que dentro de la misma orden va a encontrar lo que él anda buscando. ¿Y por qué la palabra descalzo? Descalzo es signo de reforma, ¿no? Entonces ya existían unas franciscanas que se habían, clarisas que se habían reformado, que habían tomado, y se le llamaba las descalzas, ¿no? Entonces cuando la Santa Madre habla al estilo de las descalzas, les dice a las monjas, se refiere a eso, ¿no? Entonces es un término de reforma, ¿no? O sea, más un carácter simbólico que andar descalzo. Más que andar descalzo, sí, ¿no? Porque pues tengamos en cuenta que se vive en España, ¿no?, que se vive en Ávila, en una zona muy, muy, muy fría, ¿no? San Juan de la Cruz sí anduvo un tiempo descalzo, en contra de lo que Santa Teresa de Jesús quería, ¿no?, porque pues esto pues destruía los pies, y San Juan de la Cruz murió con los pies pues bastante maltratados a causa de las grandes caminadas que se daba, y caminando por la nieve, pues eso era difícil. Entonces es una manera, ¿no?, simbólica y más bien hace referencia a la reforma. Y estamos seguros que usted quiere saber acerca de esa advocación mariana, cómo es que ella se presenta, y sobre el escapulario, pero eso lo vamos a desarrollar en una segunda parte. Vamos a hacer una pausa para escuchar unos mensajes y ya volvemos. En Lumen El Salvador queremos invitarte a que apoyes a los seminaristas de la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado, adquiriendo el kit mariano o el kit eucarístico. Cada kit tiene el valor de $5. Pide el tuyo al WhatsApp 7897-3140. Estamos dialogando con el padre Mario Calderón Retana, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Roma de San Salvador, acerca de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Hemos hablado ya un poco de los orígenes de la orden de los frailes carmelitas,
y hoy pues vamos a hablar propiamente de lo que es la advocación de Nuestra Señora del Carmen, del escapulario y de sus frutos. Padre, entremos a esta advocación tan preciosa, cómo es que la Virgen se presenta. Ya hablamos un poquito, usted anticipaba, se presenta ofreciendo a John Stock, el escapulario, pero desarrollemos este aspecto. ¿Por qué la Virgen se presenta como Nuestra Señora del Monte Carmelo y cuál es la intención y el propósito del escapulario? En la aparición de la Virgen a San Simón Stock, le presenta el escapulario y le hace una promesa, ¿no? Que quien lleve el escapulario va a ser protegido por ella, ¿no? Y que está la promesa sabatina, que es que al sábado siguiente ella va al purgatorio a sacar las almas, entonces que va a sacar a las almas que lleven el escapulario, ¿no? Por eso es que hay esta relación tan estrecha de la Virgen del Carmen con los difuntos. Hay una imagen, ¿no?, que ha sido muy tradicional, pues ya ha ido como desapareciendo un poco, pues ahora con la formación y con la visión que tenemos más del cielo que del purgatorio y eso, pero si nosotros recordamos tal vez los más antiguos o la gente joven, pero que ve en las casas de los abuelos y eso, la imagen del Carmen, ¿no?, con las almas del purgatorio, ¿no?, allí en el fuego, ¿no?, la Virgen sacando, que era la que se ponía en las casas para los novenarios de los difuntos, ¿verdad? Sacándolos entonces, un poco a través del escapulario. Del escapulario, ¿verdad? Y eso, entonces, por eso pues mucha gente también lleva el escapulario, que es un signo de consagración al Señor, ¿verdad? Que esta promesa no significa que es algo mágico, ¿verdad? Eso tenemos que quitarlo, ¿verdad? No es que porque yo lleve el escapulario ya me voy a salvar y ya la Virgen el sábado me va a sacar del infierno. Pues implica una consagración al Señor por medio de la Virgen María, implica la protección de la Virgen María, pero implica que también me consagro a la Virgen María para vivir como ella, ese sí al Señor, esa generosidad, ¿no? Como cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, ¿no? A mí me hace pensar en ese canto, al pecho llevo una cruz, ¿no?, pero en mi corazón, lo que dice Jesús. Podríamos aplicarlo al escapulario. Llevo el escapulario, pero en mi corazón llevo a la Virgen María y quiero vivir como ella, ese sí al Señor y ese amor al prójimo. Y es que ciertamente muchas personas tienden a llevar a la superstición incluso los sacramentales y los objetos, las imágenes sagradas, pero básicamente, si entiendo, Padre, ser revestido con el escapulario es ser revestido con el hábito de la Virgen, ser revestido de la espiritualidad de la Virgen, es comportarse como la Virgen y al mismo tiempo tener su protección y su bendición. Claro que sí, o sea, sí, o sea, así como hablamos de ser revestido de Cristo por el bautismo, en la consagración a la Virgen María, pues es simbólicamente también, ¿verdad?, con las diferencias que hay, por supuesto, ¿verdad?, sabiendo que quien nos salva es Cristo, pero es vivir como la Virgen María, ¿no?, es imitar, ¿no?, a ella, imitar sus virtudes, ¿no?, es experimentar su cercanía de madre, ¿no?, su protección de madre, ¿no? Por eso esta advocación de la Virgen y la consagración de estos primeros ermitaños y de la orden en sí a la Virgen María, y por qué la sentimos tan cercana, es porque la llamamos hermana, ¿no? Nosotros nos llamamos hermanos descalzos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, ¿no? Mire, qué bonito. Entonces ¿no?, la Virgen es hermana nuestra. Y a la vez es madre, pero entendiendo lo que usted nos explicaba antes, que cuando se refieren a madre en el sentido espiritual de la familia, se refieren a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, y ella es vista como una hermana, parte de la iglesia, hermana religiosa dentro de la congregación. Dentro de la congregación, sí. Entonces eso nos lleva a nosotros a tener una cercanía muy especial con la Virgen María, ¿no? Santa Teresita tiene un escrito muy, muy bonito hablando, si yo fuera sacerdote, ¿qué diría de la Virgen María? Entonces hay como una homilía que ella escribe
y dice que a la Virgen la presentamos muy lejana, ¿no? La presentamos y hay que presentarla más cercana, hay que presentarla más imitable, ¿no? María es reina, pero es más madre que reina, dice ella, dice Santa Teresita, de una manera muy bonita. Usted hablaba, padre, de la consagración a través de este portal, el escapulario. ¿Cuál es la manera correcta de prepararse para recibirlo y quién lo debe imponer? Porque algunas personas pues lo compran en algún lugar y ya se lo colocan. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Bueno, la tradición es que por primera vez lo impone un sacerdote, ¿no? Antes, quien se lo ponía formaba parte de la cofradía de la Virgen del Carmen, ¿no? Y entonces habían cofradías de la Virgen del Carmen en muchos lugares, ¿verdad? No necesariamente donde habían frailes carmelitas, sino en el clero diocesano, en parroquias que nunca sabían ni siquiera que existían los frailes, y eso porque la advocación a la Virgen del Carmen es bastante popular, ¿no? Uno va a muchos lugares y se encuentra con la imagen de la Virgen del Carmen y por ahí nunca ha pasado un carmelita, ¿verdad? Entonces es una advocación de la iglesia, como todas las advocaciones ya no son propias de una congregación o una orden religiosa, sino que forman parte de la iglesia. Entonces, y después sí, o sea, ya después se puede comprar, una vez que se ha impuesto, la primera vez normalmente es que la imponga un sacerdote, y ya después, ¿no? Nada más sí se puede cambiar, ¿verdad? Se compra uno nuevo, se pide la bendición y cada quien se lo va imponiendo, ¿verdad? Nuestra Señora del Carmen, aparte de ser conocida como intercesora en favor de las almas del purgatorio, también es considerada patrona de muchas gremiales, de muchos tipos de personas. Por ejemplo, los navegantes. ¿Por qué la Virgen del Carmen puede ser patrona de los navegantes y de otras comunidades o asociaciones? Es patrona de los navegantes precisamente por lo que decíamos al principio, de que en el Monte Carmelo, en la cima del Monte Carmelo, se construyó esa ermita en honor a la Virgen, y entonces está como un faro, ¿no? En el Mediterráneo. En el Mediterráneo, guiando, ¿no? Así como los faros, por eso también ella se le llama el faro, ¿no? Entonces, a eso se debe que sea patrona de los navegantes. Es patrona, por ejemplo, de Chile, de todo el país de Chile, ¿no? Es patrona en algunos lugares de la policía. En Panamá, por ejemplo, la fiesta del Carmen es muy bonita porque llega la Marina, ¿no? Y la Marina es la que la lleva en la procesión, ¿verdad? ¿Una procesión en el mar? No, en la parroquia nuestra, que está en el centro de la ciudad, hay muchos lugares en los que se hacen procesiones por el mar, ¿no? Por ejemplo, es patrona en Costa Rica de Punta Arenas, ¿no? El puerto de Punta Arenas, ahí se hace una procesión en los días aproximados a la fiesta del Carmen, ¿eh? Va a depender un poco de cómo esté la marea y eso, entonces ellos saben cómo hacerlo, últimamente en Guatemala, en la zona de Panajachel, que es parroquia nuestra, entonces también ahí se ha hecho la procesión en el lago, llevándola en lancha, ¿no? Por el lago, y sí, hay muchos lugares donde es patrona también de la policía. Ese sí no sé cuál es la razón porque es patrona de la policía, pero sí en algunos lugares es patrona de la policía. En Costa Rica sí que es patrona de la policía. Nuestra Señora del Carmen ha suscitado a través de la Orden Carmelita muchas fundaciones en diferentes países del mundo y también aquí en El Salvador. Entiendo que hay hermanas carmelitas que tienen su fundación justamente aquí en nuestro país. Las Carmelitas de San José, que fueron fundadas por la Madre Clarita, ¿no? En Santa Tecla, y que hoy están pues extendidas por muchos lugares de El Salvador y de otros países, de Centroamérica, de África, de Europa, ¿no? Se ha extendido bastante esta congregación. Están las Carmelitas de Santa Teresa, que fueron fundadas en México, que también están aquí. También están las Carmelitas que están en Sonsonate, ¿no? Que es una fundación italiana, ¿no?
Pero sí, hay muchas congregaciones que forman parte de la orden y que tienen la protección de la orden, están afiliadas a la orden porque llevan parte de la espiritualidad, ¿no? O sea, hay muchas afiliadas a nosotros, a los carmelitas descalzos, y de la misma manera muchas congregaciones afiliadas a los carmelitas de la antigua observancia que se le llama. Padre Mario, nos queda solo un minuto, pero no quisiera dejar de mencionar que nuestro San Óscar Arnulfo Romero era devoto de Nuestra Señora del Carmen, portaba el escapulario y alguna homilía la dedicó precisamente a Nuestra Señora del Carmen. Sí, claro, Monseñor Romero, por supuesto, ¿no? En su tiempo de arzobispo, los 3 años celebró, ¿no?, con mucha solemnidad la fiesta del Carmen, en 2 oportunidades en la iglesia del Carmen de Santa Tecla, ¿no?, y donde pues hace referencia, ¿no?, y tiene pues también una intervención muy interesante sobre el escapulario, precisamente él explicando el sentido del escapulario, ¿no? Hay un librito que han sacado los carmelitas, que popularmente decimos los carmelitas calzados, con las 3 homilías de Monseñor Romero, que tienen un valor muy bonito, muy interesante. Y de hecho pues San Óscar Romero murió portando el escapulario. El escapulario, siempre llevaba el escapulario. Padre Mario, el tiempo se nos ha terminado, pero qué bendición el haber contado con usted para hablar de esta fiesta y esta devoción tan grande a Nuestra Señora del Carmen. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, para servirles. Háganos el favor, por la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, que juntos demos esta bendición. Y por intercesión de Nuestra Señora del Monte Carmelo, reciban ustedes y sus familias, toda nuestra patria, el mundo entero, esta bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260-1583 o escribe al WhatsApp 7897-3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.